Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá atrás de cámaras, ahorita salimos. Ya. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Listo. Hola, hola. Hola a todos, bienvenidos. A ver, Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? vamos a esperar que se vayan Hola, conectando. Listo. Vamos a esperar que se vayan conectando en el vivo. Listo. ¿Sí? Sí, vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando todos los que justamente están interesados en escuchar esta sesión del taller Mi huerto sin salir de casa. La sesión de cómo hacer compost en casa, ¿no? Así es. Vamos a ver, vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo Listo. Hola a todos. nos dicen si se escucha bien, por Sí, favor. hola. ¿Qué tal se escucha? Nos cuentan, nos ponen un check si se escucha bien. Hola a todos, cuéntenos de qué provincia están escribiéndonos. Hola. ¿Qué tal? Listo. Cuéntenos de qué provincia nos escribes, de qué Vamos a ver por departamento, aquí. de qué país. Desde norte a sur, de este a oeste. Aquí justo puedo Desde ver. Tacna hasta Piura. Hemos tenido muy buenos comentarios la sesión pasada. ¿Sí? Ahí para que se escuche un poquito más. Ya, hemos tenido muy buenos comentarios, nos han saludado de muchas ciudades del país, de la zona de la Sierra Sur, del Sierra Norte, también desde Piura, como les digo, Trujillo, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Tacna, todos lados, de en todo el verdad, de Perú todos y de lados. muchos países, de España, Sí. Argentina, Colombia. Cuéntenos, ¿de dónde nos están escribiendo? ¿De dónde están viendo? Por acá desde el Callao, nos saludan desde Los Olivos, desde Ayacucho, Saludo para la linda tierra de desde Ayacucho. Piura. Piura, Hola a siempre todos. tenemos un montón de gente ahí en Piura que siempre nos sigue. Sí. Perfecto, Desde vamos a esperar Ancash. un minutito más antes de comenzar. ¿Sí? Esperamos un minuto más. A ver, acá dicen, vamos a responder, acá hay un saludo. ¿Podrían enviar un saludo a las alumnas de educación inicial del tercer ciclo del Instituto San Pedro de Yoc? Linda tierra, San Pedro de Yoc. Estuvimos Sí. justo Cerca estuvimos ¿sí? en Pacasmayo. Sí, estuvimos en Pacasmayo, Antes pero de la cuarentena. un saludo para todas Para las todas alumnas. las alumnas de tercero C, si no me equivoco. Listo, sigan enviándonos saludos. Nosotros estamos acá felices, muy contentos de poder acompañarlos todos los viernes a partir de las 4 con una nueva sesión. Y porque esa es nuestra visión, esa es la idea y lo que compartimos en conjunto con la Unión Europea, ¿no? Cuéntanos. Así es. Bueno, como para los que recién se conectan, ¿no? Porque ya hay mucha gente que viene acompañándonos durante estas dos sesiones previas. Hoy día es la sesión número 3. Bueno, primero presentarnos. Nosotros somos Magali. Yo soy Tayo. Y Tayo de La Mullita, que es un emprendimiento ambiental peruano que promueve agricultura urbana. Y bueno, tenemos una serie de productos, de servicios, etcétera. Y una de las cosas que hacemos es enseñar sobre cómo cultivar en casa y que son espacios reducidos, hacerlo con gran productividad y que, bueno, aprendan cómo hacerlo ustedes mismos. Entonces, junto a la Unión Europea, hemos desarrollado en una alianza para dictar este genial taller que se llama Mi huerto urbano sin salir de casa. Muy apropiado, obviamente, para estos tiempos de cuarentena en los cuales ya, bueno, estamos empezando a salir un poco más, pero en realidad deberíamos quedarnos aún en casa. Entonces, Bueno, y nada, para aprovechar este tiempo Sí. que tenemos en casa, justamente es para estas sesiones y para que también agradecer a la Unión Europea por darnos esta oportunidad. Tenemos muy claro el enfoque que ellos tienen sobre lo que es la biodiversidad. sobre, bueno, medio ambiente, comercio justo, y hoy vamos a tocar un tema muy importante que ellos apoyan, que es la economía circular, ¿no? Y es este nuevo modelo económico en el cual tratamos de eliminar la menor cantidad de residuos y más bien tratamos de darles un uso nuevamente como materias primas de otros procesos. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar nuestros residuos orgánicos, los cuales generamos cuando cocinamos, cuando comemos, y vamos a convertirlos en un abono ecológico súper bueno. Entonces, esto
formaría y estaría muy ligado a lo que es economía circular. En vez de que se vayan en la basura y que se lo lleve la municipalidad y que lo disponga en un espacio como un relleno sanitario, que básicamente no tiene ningún fin más que almacenarlo, esta es una forma en la que nosotros podemos contribuir de gran forma a reducir nuestra cantidad de basura, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen a consecuencia de la descomposición de la basura en condiciones que no son adecuadas, en condiciones anaeróbicas, ¿no? Donde tenemos gases súper nocivos como el metano, el CO2, y que, bueno, de hecho aclarar que estos existen en el ambiente y en el aire como parte de los gases que forman el aire, la atmósfera, pero que en grandes cantidades son los causantes del cambio climático. Entonces, hacer compost en casa es súper importante para, de manera local, poder contribuir con acciones para mitigar el cambio climático. Claro, y justo para complementar eso, el mayor, digamos, el logro que podemos hacer para justamente combatir el cambio climático es tener un huerto, porque un huerto también te lleva a hacer compost, un huerto Exacto. también, las plantas que crecen en el huerto tienden a capturar mayor cantidad de carbono que unas plantas, digamos, ornamentales, ¿no? Ya hay estudios que se comprueban que pueden, por ejemplo, una planta de tomate puede capturar hasta 300% más que una planta ornamental. Eso es interesante porque imagínate, si tú tuvieras huertos en vez de a veces jardín o pasto o otros tipos de plantas que también son buenas, pero si tuvieras los huertos estarías, digamos, ayudando a capturar mayor cantidad de carbono. Eso sería muy bueno para el medio ambiente porque se dejaría de emitir tantos CO2, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, hacemos un huerto y estamos en paralelo, digamos, estamos justamente ayudando a combatir esto del cambio climático. Exacto, como ambas cosas están muy relacionadas y todo está dentro del marco de la agricultura urbana, ¿no? Sí. Tener un huerto y poder compostar aquellos residuos que generas para nuevamente utilizarlo dentro de abonando tus plantas, ¿no? Y también podrías, en caso de que sea un buen abono, un buen compost, podrías utilizarlo para abonar tu huerto. Para mejorar el suelo. Y eso es justamente lo que vamos a comenzar, a hablar un poco del suelo. Sí, así es. Y antes de hablar de compost, es mejor hablarte de la base, de lo primordial, de lo principal que es el suelo en sí. Antes de iniciar, me gustaría recordarles que no olviden darle like a las redes sociales de La Mullita y también de la Unión Europea. Los pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Y por último, recordarles que si no viste la sesión número 1 y la sesión número 2, donde fabricamos macetas y también aprendimos a sembrar en casa y cómo propagar plantas, puedes verlos en los canales de YouTube y también en el Facebook de la Unión Europea y en el de La Mullita. ¿La regla? ¿Lo cuentas, ¿Sí? la regla? Y muy importante decir esto, es la única regla casi que tenemos cuando hacemos este tipo de sesiones, y es que el tema de hoy, como saben, la sesión número 3 es compostando en casa. Entonces, las preguntas que se hagan les pedimos que estén relacionados a este tema y no a temas anteriores o temas como de riego o de plagas. El día de hoy nos vamos a enfocar en esto, así que les agradeceremos que las preguntas sean dirigidas al tema, ya que no vamos a responder preguntas de temas siguientes. Sí, de hecho, ¿Sí se me ya entendió? vienen otras sesiones más donde justamente hablaremos de plagas, hablaremos de abonos ecológicos, pero este capítulo de hoy trata de compostaje y bueno, yo quiero hablar un poco sobre el suelo y explicarles un poquito de la ciencia del suelo. Perfecto. Y me quedo yo con... Me quedo yo con esto. Perfecto, a ver, me acomodo acá. Ya está cambiando el clima. ¿Estamos abrigaditos? Sí, ya estamos más abrigados. A ver, me lo pongo por acá. Entonces, las plantas saben que existe un cambio de clima, también reconocen digamos, los días, cuando los días cortos, ¿no? Cuando la luz, digamos, se va más digamos, antes de las 6, eso reconocen las plantas, ¿no? Hay plantas que se adecuan muy bien a los días cortos y otras plantas que se adecuan muy bien a los días largos, pero ese es otro tema, créeme. Listo, entonces, antes que Magali explique todo lo que es compostaje, que me parece una bonita forma digamos, de no generar residuos orgánicos, quiero explicar el suelo. Me parece súper importante hablar del suelo porque de repente no lo tenemos. Si te acercas la cámara para que lo podamos ver en síntesis. Yo quiero hablar del suelo, pero quiero hablar de la definición del suelo como lo da, digamos, esta ciencia. No sé si ustedes llegan a conocer esta ciencia, pero esta es la ciencia de la edofología. ¿La edofología qué es? Es la ciencia que estudia el suelo, pero con relación a las plantas.
¿no? Hay otras ciencias que también estudian el suelo, pero con relación a otro tipo, de repente a la relación de las rocas, como la geología, o de repente a la relación con la ubicación geográfica, ¿no? Que puede ser la geografía. Pero el suelo, cuando está relacionado a los cultivos, la ciencia que estudia esto es la edafología, ¿no? Eso sí lo hay que tenerlo claro. Cuando nosotros hablamos de suelo, hablamos de un ser vivo, hablamos digamos, de un material vivo, no es un material inerte. Existen diferentes vidas, diferentes, digamos, organismos, seres vivos, mecanismos, digamos, físicos, por lo cual se vaya desintegrando y formando los suelos. Entonces, es súper importante hablar del suelo y más que todo todavía en nuestro país, donde tenemos una diversidad de suelos increíble. En la costa, suelos arenosos, en la sierra tenemos unos suelos muy buenos, ¿no? En la parte de los valles interandinos, donde existe la mayor cantidad de los suelos más productivos que existen, ¿no? Y en la selva tenemos los suelos más arcillosos, ¿no? Donde de repente no es tan bueno hacer la agricultura, sino es mejor trabajar de la mano del bosque, ¿no? Haciendo un manejo sostenible. Listo. Pero el suelo tiene propiedades, así como con cualquier, digamos, elemento, con cualquier ser, tiene propiedades. Entonces, tiene propiedades físicas, tiene propiedades químicas y tiene propiedades biológicas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que nosotros al momento de usar un abono, vamos a tratar de mejorar estas tres propiedades. Si estas tres propiedades están, digamos, están en su calidad óptima, están trabajando adecuadamente, tu suelo va a ser muy bueno para el cultivo. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo poco a poco cómo funciona esto de las propiedades. Por ejemplo, las propiedades físicas están muy relacionadas a lo que es. Existen muchas propiedades físicas, pero yo voy a hablar de algunas nomás. Quiero hablar de estructura y textura. Para mí la textura es importante porque ahí es donde uno puede ver si un suelo es arcilloso, si un suelo es arenoso, y el término medio es un suelo limoso, ¿no? Un suelo franco limoso. Es una forma de clasificar a los suelos para ver si en verdad son productivos o no. Entonces tenemos, por ejemplo, haciendo un ejemplo en la vida real, en la vida cotidiana, para todos los que vivimos en la costa, la mayor cantidad de suelo que encontramos es un suelo arenoso. No quiere decir que sea pura arena, pero uno de los mayores componentes es la arena, ¿no? Como les decía, mientras vamos subiendo a la sierra, encontramos los valles interandinos y son los valles más productivos y es donde podemos encontrar texturas limosas, ¿no? Dicen ese tipo de textura, ¿no? Y conforme estamos en selva alta y bajando la selva baja, encontramos todo lo que son los suelos arcillosos, ¿no? Son suelos también complicados también para cultivar, es por eso que no se acostumbra mucho o no se recomienda trabajar mucha agricultura en la selva. Hay que tenerlo muy en cuenta eso porque una de las principales causas de la deforestación de nuestra selva, de nuestros bosques, es justamente la agricultura migratoria, ¿no? Y solamente para hacer un paréntesis, la agricultura migratoria es esa agricultura que va de sitio en sitio, digamos, talando y quemando bosque para hacer chacra, digamos, para hacer cultivos, pero después de una rotación de cultivos, el suelo llega a desgastarse tanto que ya no sirve para otra producción. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a seguir, digamos, quemando o, digamos, tumbando el bosque para seguir haciendo, digamos, cultivos, digamos, producción agrícola. Nosotros no apoyamos eso porque nos parece que en verdad eso no está adecuadamente manejado y bueno, creo que es un problema muy grande de lo cual les habrá de repente en un momentos para hablar. Listo. Entonces la parte física es súper importante. Yo quiero enseñarles al toque nomás, dame un segundito, cuando un suelo es muy bueno o cuando es muy arenoso. Por ejemplo, no sé si logran ver acá, si enfocas con la cámara. ¿Cómo saber si tu suelo es bueno a nivel físico? Es muy simple. Hay una prueba que se llama la prueba del puño, también le pueden decir, también que lo se hacen del compost, pero esta prueba lo que trata de hacer es agarrar un pedazo de tierra húmedo, ¿no? Humedecerlo, no tampoco mojado, pero sí húmedo, y apretarlo, ¿no? Lo apretas. Y si se forma un terrón como el que ven, y si se desprende rápidamente, es un buen suelo. ¿Qué pasa si no es un buen suelo? No se forma el terrón. O sea, digamos, por más que lo aprietas, no se está formando el terrón. Eso sería que tuvieras un suelo muy arenoso, ¿no? Que como no tiene mucha arcilla, definitivamente no logra, ¿no?, adherirse y por eso digamos, no es un buen suelo. ¿Qué pasa si al momento de apretar se vuelve un terrón, pero es súper difícil desprenderlo, no se desmorona rápidamente? Eso quiere decir que es un suelo muy arcilloso. Entonces tampoco no es un suelo muy bueno para el cultivo. Nosotros tenemos que procurar que cuando cultivemos en el suelo, ya estés en cualquier parte del país, estés en la costa, en la sierra o en la selva, lo principal es que veas que
se forme así y cuando se desprenda rápidamente. ¿Entendimos? Es súper rápido cómo podemos conocer, digamos, si un suelo tiene buenas propiedades físicas. Listo. Pasemos a las propiedades químicas. No voy a entrar en una clase de química, pero sí me gustaría resaltar dos digamos, puntos principales de las propiedades químicas. Es el pH y la conductividad eléctrica. Miren, esto de la conductividad eléctrica es un poco difícil de entender, pero es simplemente para medir si el suelo es muy salino o no. ¿Y por qué queremos medir si el suelo es muy salino? Porque la salinidad es muy tóxica para las plantas, ¿ya? Entonces, cuando hablemos sobre, digamos, suelos salinos, es casi... La mayoría de plantas son intolerables a la salinidad. Algunas plantas pueden tolerar ciertos niveles de salinidad, como el espárrago o arbustos que se usan mucho en la playa, como los... ¿cómo se llaman estos arbustitos, Magali? Los myoporum, ¿no? Eso aguanta, pero en cualquier playa. Entonces hay que tener mucho en cuenta que la salinidad, la cual este es el indicador, la conductividad eléctrica, se mide con unos aparatos, eso nos da el indicador si es muy salino un suelo, ¿no? Entonces... Pero para nosotros es súper importante el pH. ¿El pH por qué? Porque el pH es, digamos, el grado de acidez o alcalinidad que tiene un cuerpo, ¿no? En nuestro caso va a ser el suelo, y nuestro pH, digamos, por lo general no debería ser ni muy ácido ni muy alcalino. Quiere decir que debería estar, digamos, en el rango entre neutro y, digamos, entre 5.5 y 6.5. También es es ligeramente ácido. En ese, digamos, en ese pH es donde se pueden aprovechar la mayor cantidad de nutrientes, ¿ya? Si en el caso de los nutrientes del suelo, por lo cual aprovechan las plantas, estuvieran fuera de ese rango de pH entre 5.5 y 6.5 hasta 7, digamos que ya estuviéramos entrando a un pH no tan óptimo. Y por más que abuses o por más que le des fertilizantes o abonos, probablemente no se aprovechen todos los nutrientes. Entonces es muy importante el tema del pH en el suelo. Listo, pasamos de la parte física química a la parte biológica, que es justamente una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque justamente nosotros a veces pensamos que la Tierra está muerta, pero la Tierra está recontra viva. Adentro hay microorganismos de todos los tamaños vivos. Hay la macrofauna, que son las lombrices, los chanchitos de tierra, las tijeretas. Está la mesofauna, que puede ser por lo general complejos de hongos, ¿no? Complejos de actinomicetos. Y la microfauna, que ya son, digamos, organismos reducidos, ¿ya? Entonces, como los microorganismos, como ciertas bacterias que ayudan justamente a fijar el nitrógeno, ¿no? Algunos nemátodos también podemos encontrar en la microfauna. Listo, entonces, ¿qué es importante al hablar de un abono? Que el abono, cuando nosotros lo usemos, mejore estas tres propiedades, ¿ya? Existe una diferencia entre lo que es abonar y fertilizar. Abonar quiere decir que vas a utilizar un abono que nos permita, digamos, mejorar estas propiedades, la física, la química y la biológica. En cambio, fertilizar es simplemente suministrar nutrientes. Por eso que la agroecología o el cultivo ecológico siempre trabaja con abonos, porque trabajamos el suelo. No trabajamos dándole simplemente suministrando nutrientes a las plantas, como si fueran cualquier cosa, sino nos gusta, o simplemente para nosotros es súper importante el equilibrio que existe en el suelo, porque si el suelo es bueno, en el caso, por ejemplo, para macetas, si tu sustrato es bueno, eso va a hacer que tu planta crezca bien, se desarrolle óptimamente, crezcan unos frutos lindos, las hojas también hermosas, vigorosas. Entonces también la planta va a estar súper punche, súper fuerte para resistir ante cualquier plaga y enfermedad. Si tu suelo está mal, olvídate. Si el sustrato no es el adecuado para tus plantas, definitivamente tus plantas se van a estresar, les va a caer una plaga y al final no vas a tener una producción como la que quieres. Entonces es súper importante, antes de hablar de un abono, antes de hablar del compost, que entiendas que lo que mejor que podemos hacer es trabajar nuestro suelo. ¿Y cómo trabajamos nuestro suelo? ¿Cómo mejoramos esto? Podemos mejorarlo de diferentes formas. Y una de las formas es la que puedes hacer tú en tu casa, el compost. Listo, te toca a ti, Maga. Ya. No preguntas. Sí, hubieron algunas preguntas más de temas del compost, entonces eso lo vamos a ir respondiendo. De hecho, para empezar, me gustaría explicar qué cosa es el compost, ¿no? Y bueno, el compost es un abono ecológico que se forma a partir de la descomposición de nuestros residuos orgánicos, que pueden ser nuestras verduras, que pueden ser las frutas que tenemos en casa, que pueden ser los restos de poda de jardín, ¿no? Y otros residuos, y que son descompuestos por unos microorganismos
¿no? Que en realidad, por eso nosotros no es que tú o yo o Tayo somos los que hacemos compost, ni somos los reyes del compost, sino que los microorganismos son los que hacen este trabajo. Lo único que hacemos nosotros es darles los medios para que puedan hacerlos y las condiciones para que se haga de forma correcta, ¿no? Entonces este abono ecológico tiene una característica súper importante que es oxígeno, como dije, es en un medio aerobio porque estos microorganismos lo necesitan para hacer sus reacciones de descomposición. Entonces, eso es como la clave para saber, mucha gente dice mi compost huele mal, mi compost atrae insectos y en realidad el oxígeno es el factor que estaría fallando en este caso por el cual huele mal, ¿no? Entonces, porque cuando huele mal es por exceso de nitrógeno, es porque hay demasiados residuos frescos. Es importante tener un equilibrio entre los residuos que son orgánicos frescos y los residuos orgánicos secos. Entonces, bueno, eso para saber un poco de qué se trata el compost. Pero aquí es que yo quise graficar. Nos encantan estas pizarras. Y ahora que justo llegó un paquete en caja de cartón gigante, nos han servido full para hacer un montón de cosas. Entonces acá vamos a mostrar un poco el ciclo de los residuos, ¿no? O digamos el ciclo ideal de los residuos. Nosotros nos alimentamos y las cosas que, bueno, utilizamos para preparar nuestro rico almuerzo, normalmente quedan cáscaras de verduras, cáscaras de fruta y generamos residuos de tipo orgánico, ¿no? Porque hay diferentes tipos de residuos. También hay residuos inorgánicos como papeles, como plástico, tecnopor, etcétera, ¿no? Bueno, el papel en realidad tiene un componente orgánico porque viene de la celulosa. Y luego estos residuos podemos compostarlos y obtener un abono llamado compost, que es un abono ecológico, como dijimos, que puede regresar a las plantas, ¿no? Y en el caso de que tú abones plantas que se pueden comer, que sean plantas comestibles, el ciclo podría cerrarse nuevamente para llegar a tu mesa, ¿no? Producir alimento, llegar a tu mesa, que puedas comer rico y luego nuevamente cerrarlo. Esto, digamos, sería parte de un modelo de economía circular, un modelo óptimo. Lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay un corte y lo que hacemos es que se va en los camiones municipales y se va a lugares de disposición final, ¿no? Entonces, lamentablemente no es que todos nuestros residuos vayan a espacios adecuadamente construidos y que tienen condiciones controladas de lixiviados o de gases, y esto finalmente termina contaminando. Es importante que ustedes sepan que nosotros en el país generamos, o sea, más de 20.000 toneladas de residuos, incluso más de 1.000 toneladas de residuos por hora. O sea, es un montón de basura la que generamos. Y de este montón de basura, el 50% es orgánico. Entonces, tiene un gran porcentaje de ese 50%, porque obviamente ahí también hay residuos cocidos, hay, bueno, residuos de animales como del pollito que te comiste, los huesos, etcétera. Entonces, un gran porcentaje, digamos que más del 50% de ese 50%, se puede compostar. Entonces, además, es como que más del 90% de los residuos orgánicos son generados en nuestras casas. Y eso te hace pensar, ok, si la mayoría de residuos orgánicos son generados en nuestras casas, nosotros como ciudadanos deberíamos hacer algo para mitigar esto, para reducirlo. Y es que con el compost en verdad podemos reducir nuestra basura casi a la mitad. Incluso nosotros que compostamos en casa, no sacamos la basura todos los días. Sacamos ya con menor frecuencia justamente porque hemos reducido la cantidad de residuos que desechamos con el camión municipal. Entonces eso es súper bueno y por eso me parece una excelente práctica para poder hacer en casa. ¿Ok? Entonces ya que sabemos un poco de este ciclo, lo siguiente que necesitamos es, ok, ya, sí me gusta la idea, pero siento que tiene algunos mitos, algunas cosas que la gente piensa que pasan y probablemente pasan si es que no lo haces bien y si no sabes cómo hacerlo correctamente. Que trae cucarachas, que trae ratones, que trae moscas
Y bueno, lo de las moscas es un poco cierto si es que no lo cubres adecuadamente o si humedeces demasiado tu compost. Suele pasar, pero es totalmente solucionable. O sea, puedes adicionarle residuos secos, puedes mezclarlo, darle vuelta, ir secándolo con el oxígeno del volteo y así puedes ir solucionando ese tipo de problemas. Hay problemas tipos dentro del compost y eso lo voy a decir un poco más adelante para que puedan hacerlo bien en sus casas. Entonces ya me animé y digo, ok, ya, no me van a salir moscos, no me van a salir cucarachas, no voy a tener bichos en casa, ok, lo voy a hacer, ¿qué cosa necesito? Y básicamente son 4 cosas y una quinta que podríamos decir, pero que es el contenedor y eso es un poco obvio, ¿no? Porque necesito poner todos mis residuos en algún espacio. Y son estos de acá. Necesito residuos orgánicos que sean frescos. Hablamos de lo que desechamos una vez que preparamos nuestro rico almuerzo, o rico desayuno, o rica cena. Necesitamos residuos orgánicos secos, y en casa tenemos varias cosas que podríamos utilizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos papel periódico, podemos utilizar tucos de cartón, y de hecho podemos, si tienes ahí tus cuadernos que están ahí almacenados sin ningún motivo, crees que en algún momento vas a utilizar tus apuntes de la universidad, tus apuntes del colegio, créeme que no lo vas a utilizar, me ha pasado, y puedes utilizar también ese papel. De hecho, no se recomiendan tipos de papel que tengan un plastificado, o sea, no puedes poner vouchers de los pagos, ni tu voucher donde compraste en alguna tienda, ni los vouchers de tarjeta, ni tampoco puedes poner revistas plastificadas, y tampoco recomiendo poner páginas de periódicos o revistas que tengan gran cantidad de color. Entonces, salvo esos, puedes utilizar diferentes tipos de papel. El tercer factor sería el oxígeno. Y el cuarto factor va a ser la humedad. Estas 2 cosas las vamos a controlar nosotros. ¿Cómo? Cuidando el compost, ¿no? Porque es necesario darle este cuidado, darle un volteo, controlar que la cantidad de residuos secos y frescos tengan un equilibrio y así no huela mal y no traiga a estos diferentes vectores, ¿no? Que son, por ejemplo, las moscas o diferentes insectos. Entonces, vamos a tomar un contenedor para poder hacer todo esto. De hecho, nosotros hacemos compost en estas jabas de frutas. Nos traen algunos pedidos cada cierto tiempo, entonces en realidad casi que las tienes gratis, o también en las tiendas las regalan, en los mercados también las regalan. Y lo que sí hay que conseguir es esto, de pronto tienes cajas en casa o también puedes conseguir que te las regalen, o bueno, igual si te las venden no es que cuesten mucho, porque la vas a necesitar para forrar. La caja de cartón no es la única opción que tienes. Por ahí me van a preguntar, ya, pero yo tengo un balde, ya, pero yo tengo una maceta, yo tengo, no sé, un saco, cualquier cosa que contenga, ¿no? Que contenga, y en este caso esto me parece súper útil y además es fácil poder forrarlo. De hecho, esto debe estar forrado porque como tiene ranuras, si no lo forramos, todo se va a salir por los lados. Entonces, eso sí es importante resaltarlo. Si tienes un balde o una caja plástica que quieras utilizar, es posible, sí recomiendo que le hagan un montón de orificios a todos los lados y en la parte de arriba, no en la parte de abajo, no en la base, pero sí arriba y en los laterales. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta que haya surgido respecto al tema del contenedor? Papel con tinta. Ya, el papel con tinta, en realidad, igual que como en el papel periódico, puedes utilizarlo. Solo no recomiendo utilizar, digamos, las portadas, porque siempre, bueno, para no mostrar el periódico, pero no recomiendo usar este tipo de páginas que tienen tanto color. Entonces, de pronto, si puedes utilizar la hoja de los clasificados o donde hayan menos fotografías, eso sí podría recomendarlo porque tiene solamente tinta negra y digamos que es menor cantidad de tinta en todo caso. Eso para tomar en cuenta. En el forro de la java hay que hacer huecos. No, en el forro de la java no es necesario hacer huecos. De hecho, o sea, como verán, igual hay ranuras, igual hay espacios. Entonces, la madera también no es un material, es un material poroso. Recomendamos también, puedes utilizar alguna maceta de arcilla
que tengas en casa, que no esté barnizada, eso sí, porque el barniz ya cerró todos los poros y la arcilla se caracteriza por ser un material poroso. Pero como es difícil a veces conseguir eso y no es necesario y puedes utilizar otros materiales, les recomiendo mucho la caja. Ahora, ¿puedo usar una bolsa plástica en vez de cartón? es que las bolsas plásticas... ok, para forrarlo. Sí, puedes utilizar... Me preguntan si es que podemos utilizar una bolsa plástica. Puedes utilizarlo. De hecho, me parece que en realidad si es esas bolsas negras y si es muy, muy delgada, hay unas que te venden para basura. Esas podrías utilizarlas porque son un poco más resistentes, pero... hay otras, tipo las que, no sé, las que te dan en supermercados que son bien delgadas y esas se podrían romper. Entonces, esas no recomendaría para poder forrar la caja. Pero también podrías utilizar, por ejemplo, si tienes un perro y le compras esos sacos de comida, podrías utilizar ese plástico para forrarlo porque es mucho más resistente. Ahí sí le haría huequitos a la bolsa de comida del perro. Ese sí le pondría. Entonces, vamos a empezar. ¿Okay? Dijimos que necesitábamos dos tipos de residuos, mis residuos frescos y mis residuos secos. Respecto a los residuos frescos, siempre debes cortarlos. O sea, ¿por qué es que los tenemos que cortar? De hecho, si hay alguien aquí que ha hecho compost, no sé, haciendo un hueco en la tierra y ponía otro tipo de forma de hacerlo, si haces un hueco en tu jardín y tiras tus residuos, pero es un espacio más grande, donde no necesariamente tienes que picar todos los residuos. Es recomendable, pero no es obligatorio. En caso de usar estos pequeños contenedores, sí lo recomendamos porque además de ser un espacio muy pequeño, ayuda muchísimo a los microorganismos y a la micro, meso y macrofauna a poder descomponerlo de manera más rápido. Entonces, digamos, esto acelera el proceso. Es una regla importante para el compost doméstico, porque acuérdense que también hay otros tipos de compostaje industrial, hay compostaje en pilas con aire forzado, etcétera, ¿no? Que tienen máquinas con volteo manual o con volteo con máquinas, como digo. Pero en el caso del doméstico recomendamos mucho que lo piquen chiquito, lo más chiquito que puedan. En verdad es un poco complicado porque a veces estás cocinando rápido y a veces me pasa que yo no logro picar todo y guardarlo picado. Porque eso sí, hay que ir adicionando de a pocos. Recomendación, ir adicionando tus residuos cada 3 días. ¿Ok? ¿Pregunta? Sí, las verduras cocidas también las puedes poner. De hecho, más adelante voy a mostrar qué cosas pueden ir en el compost y qué cosas no. ¿Ok? Entonces, para empezar y de una vez ir a manos a la obra, lo que voy a hacer es adicionar mis residuos. Pero para asegurarme de que no se humedezca tanto mi cartón y que me dure más tiempo, yo lo que voy a hacer es poner una capa de acerrín. De hecho, este de aquí me parece que es de los residuos secos el que mejor funciona con el compost, solo que, digamos, en cuarentena es un poco difícil de conseguirlo. Si tienen la facilidad, sin necesidad de salir de su casa y poder conseguirlo, lo recomiendo. Esto o viruta. Acá se quedó un poco de cebolla. Bueno, entonces hacemos una capita. Eso va a evitar que se humedezca tanto el cartón. Y luego vamos a adicionar los residuos frescos que tenemos, ¿ok? Como les decía, traten de almacenarlos ya picados. Eso va a facilitar mucho el tema de hacer el compost y las ganas que le pongas, porque sinceramente si no te va a tomar mucho tiempo. Entonces, una vez que ya puse mis residuos orgánicos, lo siguiente que voy a hacer es adicionar una capa de residuos frescos. Como les dije, pueden utilizar, de residuos secos para mezclar. Entonces, como les dije, podían utilizar los tuquitos de cartón. Entonces, siempre todo en pequeño. Igual, si van a usar el periódico, también es necesario picarlo en pedazos pequeños. Esto me parece chévere porque lo puedes hacer con tus hijos, lo puedes hacer en familia, ¿no? Entonces, cuando ya van a llenar la compostera con todo, ya los chicos pueden ayudar a picar, a cortar papelitos. Entonces, puede ser algo familiar, una actividad familiar. ¿Por qué pequeño? Justo lo dije hace unos minutos. Es necesario que sea pequeño
porque así facilitas la descomposición, aceleras la descomposición de los residuos. Entonces, mientras más grande, va a tener un área superficial mayor y vas a necesitar mayor cantidad de microorganismos actuando sobre este residuo. Y si es más pequeño, entonces es más fácil para ellos. Eso también preguntaron hace un rato que estaba leyendo, si recomendamos licuarlo. En realidad puedes hacerlo como que no. Si te da mucha flojera tener que picarlo y lo quieres licuar, sí. Solo que cuando es licuado vas a tener mayor cantidad de agua que sale de los alimentos. Entonces ahí lo que vas a tener que controlar es la humedad. Pero sí, puedes licuarlo y echarlo y así te ahorras también bastante tiempo, porque sí toma tiempo tener que picarlo. Hojas secas también. Entonces creo que lo que vamos a hacer ahora es mejor mostrar, antes de seguir esto, mostrar qué va y qué cosa no va. ¿Ya? Acá hemos hecho una tablita de qué cosas pueden ir en el compost y qué cosas no pueden ir en un compost de tipo doméstico. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa va? Todos los residuos de frutas y verduras que estén cocidas o no, pero que solo sean verduras, ¿ok? Si te preparaste ensalada rusa con mayonesa, esa de ahí no puede ir, a menos que la laves, porque ya tiene grasa. Eso de aquí está en los no van. Cáscaras de huevos, ¿no? Justo yo tenía mis cascaritas de huevos, están por allá. Puedes poner el relleno del filtrante. Recomendamos no poner la bolsa del filtrante porque ese siempre tiene un tratamiento de cloración para que sea blanquito y a veces tiene algunos químicos adheridos. Entonces, solamente lo que está dentro del filtrante. La poda del jardín, la poda fresca, porque si fuera hojas secas vendrían a ser material seco. Estos de aquí constituirían residuos orgánicos frescos. Y residuos orgánicos secos podrían ser cartón, papel craft, periódico, papeles de cuadernos, tucos de cartón, de papel higiénico, de papel toalla, etc. Incluso el papel toalla también podrías ponerlo en tu compost. De hecho, por ahí en este me parece que puse en el que les voy a mostrar, pero todavía está demorando en descomponerse. Y también acerrín y viruta, que como nosotros sí tenemos, bueno, aquí en casa porque lo hacemos, hacemos compost, entonces de hecho yo tenía, pero si no lo tienes, puedes utilizar estos materiales alternativos. Así que por ese lado no se preocupen. Perdón. ¿Qué cosa no va? No van ni carnes ni huesos. Estos de aquí podrían hacerse utilizando otros tipos de tratamiento, otros tipos de sistemas de tratamiento de residuos orgánicos, que bueno, tal vez les contemos más adelante. Eso no es tema de hoy. No podemos poner comida cocida y menos con sal. ¿Y por qué resalto el tema de la sal? Porque la sal es nociva para la mayoría de plantas. Entonces, esto es un factor importante, no poner comida cocida con sal. Los lácteos tampoco se pueden poner. No podemos poner ni aceites ni grasas. Excrementos de ningún tipo por ahora. En espacios pequeños es un poco complicado. Hay otros sistemas en los cuales sí puedes poner excrementos, incluso de humanos, pero en el caso del compost, sí, a nivel micro, como lo vamos a hacer en casa, recomendamos que no, porque va a oler un poco feo. Y finalmente, plantas enfermas que tengas. Si tienes alguna planta que tiene hongos o que tiene alguna plaga, no la pongas porque es posible que luego cuando abones tus plantas se puedan reproducir ahí. Y tampoco ponemos las malezas y mal dichas hierbas malas, porque como son tan resistentes, luego una vez que abones van a empezar a germinar muy rápido. Cáscara de cítricos. Hay que tener mucho cuidado. De hecho yo lo he puesto porque casualmente hoy hicimos jugo de naranja, pero es importante tener cuidado con los cítricos, mandarina, las cáscaras de mandarina, las cáscaras de naranja, con el café y también con los restos de pan. Entonces, estos de aquí, con estos residuos, tengamos un poco de cuidado y hay que adicionarlos de poco en poco cada vez que adiciones residuos frescos, ¿ok? Como esta es mi primera capa, yo estoy adicionando todo lo que utilicé de naranja. Creo que son como tres naranjas grandes. Entonces, digamos que ese sería el límite que utilizaría por vez, ¿ok?
Si tomas mucho jugo de naranja, pues lo que te recomiendo es guardarlo en un tupper de plástico. Como a veces nosotros compramos cosas en estos tuppers que vienen con tapita, lo que hacemos es almacenar los residuos picados acá y los metemos a la refri para que no se descompongan y no huelan tan feo. Les recomiendo utilizar esto y ya guardarlo picado. Y eso nuevamente, guárdenlo picado porque si no luego les va a causar más trabajo hacerlo. Listo, entonces ya tuve mi primera capa de protección básicamente de residuos secos. Luego adicioné mis residuos frescos y nuevamente voy a adicionar una capa de residuos secos. En este caso yo voy a utilizar acerrín porque es lo que tengo aquí. Más bien no tenemos mucho periódico porque lo recibimos digital. Y vamos a mezclar. Ahora, lo siguiente que me van a preguntar, ¿cuánto le pongo de cada uno? Yo recomiendo hacer una proporción de una parte de residuos, una parte de residuos frescos por 2 partes de residuos secos. ¿Sí? Lo voy a repetir. Una parte de residuos frescos, o sea, las cáscaras de tus verduras y frutas, por 2 partes de residuos secos. O sea, hay que tener un poquito de cartón, un poquito de papel y ahí vas juntando todo lo que tienes en tu casa y que no sabes de cómo deshacerte, ahí lo metes a tu compost. Salvo las que dije que no se ponían, ¿no? Entonces, esto ¿por qué es importante? Y lo repito, porque necesitamos mantener un balance de frescos y secos que se traduce también en un balance entre carbono y nitrógeno, ¿no? Los residuos frescos van a ser aquellos que van a aportar nitrógeno y los residuos secos son los que van a aportar mayor cantidad de carbono. Si tengo exceso de nitrógeno, entonces empieza a oler mal. Por eso el residuo seco es tan importante para controlar los malos olores. Entonces, en este caso, vamos a mezclarlo todo. Recomendamos también tener una palita. Yo justo tengo una por aquí. Es la de mi huerto, pero sí, aquí justo tengo mi palita. Entonces vamos a mezclar. De hecho aquí me falta un poco de residuo fresco. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es moverlo todo para que los residuos frescos, el acerrín se adhiera a todos los residuos frescos y así no traigamos mosquitas. Esta va a ser mi primera capa. Entonces, ya adicioné mi primera capa. Luego lo que tocaría nuevamente es, seguramente durante la semana voy a cocinar, adicionar mi nueva capa de residuos frescos y sucesivamente, cada vez que yo adicione residuos frescos, voy a tener que colocar residuos secos. Siempre van a la par. ¿Cuál? Si se puede utilizar tierra, en realidad al compost no es necesario ponerle tierra. Si es el único material que tienes y está seca, pues úsala porque realmente no hay más, pero no es un componente que tú necesites adicionarle a tu compost. Como última alternativa, ok, úsalo si es una tierra que esté seca, pero realmente, y eso que quede claro, no es necesario adicionarle tierra al compost para que se active. Solamente si lo vas a utilizar como residuo seco, que realmente no cumpliría. Aquí quiero mostrarles el compost que yo tengo en casa. Pesa un poco, ya, que es este de aquí. Esto de aquí tiene, ¿cuánto? 1 mes y una semana, 1 mes y medio probablemente. Miren cómo cambia los residuos que habíamos puesto, ¿no? De hecho, tengo un compost ya muchísimo más avanzado, que lo tengo guardado atrás, pero ese es el que quería mostrarles. Esto no era una maleza, sino que era una plantita que realmente no prosperó y en vez de, bueno, botarla a la basura, la traje a mi compost. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver cáscaras de frutas, vemos también cáscaras de huevos, por acá una cebolla que ha germinado y eso también les va a pasar. También por acá tenemos la chicha. Esto es algo que va a pasar cuando hagan compost. Les pueden germinar algunas, mire por aquí, les pueden germinar algunas
algunas semillas. De hecho, no es lo ideal, pero en el compost doméstico es un poco difícil llegar a las temperaturas requeridas de un compost industrial, ¿no? Debería superar al menos los 60 grados, que es súper importante para inactivar semillas y también para poder combatir patógenos que puedan estar presentes, ¿no? Como Salmonella, Escherichia coli. Pero en el compost doméstico igual podemos alcanzar temperaturas sobre los 40, ¿no? No es suficiente para inactivar todas las semillas, pero sí como para que el proceso pueda darse de manera correcta, ¿no? Entonces, como verán, esto es un compost que ya ha ido avanzando y es súper interesante ver cómo es que ha cambiado, ¿no? Todo lo que yo puse aquí, en esta caja de acá, luego va a terminar siendo algo como esto que se asemeja mucho a la tierra. Y es súper importante también mencionar que el compost no debe oler a nada, o sea, el compost no debe oler, no debe tener moscas ni debe tener ningún insecto que digamos nos moleste. ¿Una pregunta? Sí, eso es bien importante. Y vieron que cuando acerqué mi java, le saqué estas de acá. Yo no tengo una tela ni algo, por ahí leí que decían con una liga. No tengo una liga tan grande, ni elástico en casa ahorita, pero lo que sí tenía era cartón. Entonces lo utilicé para tapar. Esto es bien importante también. Es bien importante taparlo porque si yo lo dejo destapado, así tal cual, para empezar que no se va a concentrar el calor, que es lo que necesitamos para las reacciones dentro del compost, ¿no? Para poder formarlo. Y segundo, que va a traer una cantidad de moscas tremenda que a nadie le va a gustar y va a ser una súper mala experiencia. Entonces, siempre debe ir tapado. ¿Ok? Dime. Sí, huele, en verdad, huele como a tierra húmeda, huele como que te fuiste al bosque, huele muy rico, no huele mal. Es una cosa increíble ver como los residuos que tú ves en la calle acumulados y huelen súper mal. Si tú lo haces de manera controlada y lo haces en casa, no tiene que generar ningún tipo de olor y realmente hasta es rico agarrarlo. ¿Ok? ¿Debe ser afuera o adentro? Ya. Como no todos, acá hay una pregunta de si se debe hacer dentro o si se debe hacer fuera el compost. De hecho, se sabe que no todos vivimos en casa, algunos vivimos en departamento y sí, el compost puedes hacerlo en lugares cerrados, pero que tengan un poco de ventilación. Puedes ubicarlo de pronto en tu balcón, si es que tienes un balcón, y de hecho tienes una lavandería, entonces puedes utilizarlo ahí. ¿Ok? Listo. Entonces, esto fue una clase rápida de cómo hacer compost. Espero que lo hagan en casa. Si tienen dudas, si tienen consultas, pueden dejarlo en los comentarios. Vamos a tratar de responderlo. El día de hoy, pues ya hemos terminado. Sí, y nada, bueno, igual queríamos despedirnos. De hecho, un taller de compost y la ciencia del suelo y la ciencia de las plantas, a veces es difícil sintetizarlo en 40 minutos. Sí. Pero solamente para responder algunas cosas así rápidas que vi, todo está muy llevado por el pH. Si, por ejemplo, tu compost te sale muy ácido porque metiste muchos cítricos, sería un error si lo mezclas con la tierra ácida. Sería mucho más ácido y el suelo se volvería muy, muy malo. Igual sería con la parte alcalina. Si tu compost es muy alcalino también, y en suelos alcalinos también podría ser un error. Entonces, por lo general, tenemos que lograr un pH neutro, ¿ya? Y algo muy importante antes de finalizar es que debemos esperar más o menos entre 4 y 6 meses para obtener un compost realmente maduro y poder utilizarlo para abonar nuestras plantas. Listo, Entonces, perfecto. El compost no es tierra. El compost puede servir para preparar un sustrato, puede semejarse a la tierra, pero la tierra tiene muchos mayores componentes, factores físicos y químicos y biológicos, y además también influyen factores externos. El compost puede ser, digamos, tiene un ambiente más controlado. Pero sí, lo mejor que podemos hacer es, para mejorar nuestros suelos, es usar este tipo de abonos como compost y como humus de lombriz. También. Que justamente muchos han querido decir que los gusanitos, las lombrices, es otro tema. Sí, es un tema, eso es parte del vermicompostaje y ojalá que sea un tema en sesiones posteriores. No es parte de ese taller, Sí. en este caso solamente vamos a enseñar a hacer compost, pero seguramente les Sí, traemos un taller así más adelante. Y también está todo el tema de justamente preparar abonos, pero en un medio como los digestores, que es un medio Exacto, un medio anaeróbico. anaeróbico, en presencia, sin oxígeno.
y ahí sí puedes compostar carnes, excrementos, como que me preguntaron ahí, excrementos de cuy. Sí. Ahí es donde ya entran los biodigestores. O en el compost industrial En el también. compost. Bueno, se acabó el capítulo. Sí. A veces queda corto el tiempo, pero igual queríamos agradecerle por acompañarnos. Estamos muy felices de estar todos los viernes con ustedes. Los esperamos el siguiente Sí. viernes. Agradecer a la Unión Europea, no se olviden de darle likes a sus páginas, también a la de nosotros, y cualquier consulta o algún pedido que quieran hacernos, nos escriben, nada más. Listo, gracias. Perfecto. Ya nos vemos. Nos Chao, vemos. cuídense.